Hola, Miss. Miss, ¿ese cronómetro para qué es? Hola, hola. Es prácticamente en el tiempo en que vamos a iniciar. Simplemente es como, Ah, yo pensé que teníamos ese tiempo para lo del mensaje, pero ese mensaje está bien fácil. está re fácil. Ujú. Ajá, está bien fácil. Una consulta, chicos, ¿son solo ustedes tres o hay alguien más? No, falta Aileen. Y Ah, Gabo, también falta Gabo. sí, entonces todavía falta una más. Excelente. Muy bien, chicos. Primero, buenos días. Casi tardes ya. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con nuestro curso o nuestra materia de biología. En este caso, sí voy a necesitar, por favor, que ustedes puedan tener a la mano lo que es su cuaderno, dado caso de que justamente biología recibimos 2 periodos a la semana. Y resulta que esos 2 periodos a la semana los tenemos ahorita, ¿verdad? El día lunes. Antes que nada, me gustaría que por favor me pudieran escribir en el chat lo que es su número telefónico para que yo pueda realizar el grupo, ¿de acuerdo? Bueno, Ok, Yo en no este caso, tengo número celular. ¿no? No, Ok, entonces cualquier cosa, cualquier duda que usted tenga, me puede mandar un mensaje a través de la plataforma y con gusto se lo voy a estar recibiendo, ¿de acuerdo? Y voy a andarle no me dices contestando. mentiras, si tu mamá ahorita se lo paso. Uno nunca sabe las situaciones, entonces uno se acomoda a lo que exista. Ok, para que me lo puedan ir dejando, en este caso, si no estoy mal, como bien decía Adela, el día de hoy les van a dar el libro, hoy o mañana, algo así les van a estar dando los libros para los que todavía no lo tienen. Y justamente voy a dejar ya tarea asignada del libro. Esto porque de aquí nos vemos hasta dentro de una semana en este a curso, la gran. en O esta sea que clase. vamos a tener los lunes. Solo lunes vamos a tener biología. Y química sí lo tenemos lunes y viernes, prácticamente de extremo a extremo, ¿verdad? Gracias, chicos, por su número. Ok, entonces, en este caso, como les había indicado anteriormente, pues tenemos muy pocos periodos de clase, por lo tanto, vamos a iniciar ya directamente con contenido de esta materia. Miss, y usted, por ejemplo, solo estas dos clases nos va a dar. Sí, fíjese que todavía tengo una pequeña situación con lectura, pero sí tengo que resolver eso porque en los horarios tengo 2 horarios distintos y en uno me aparece que estoy con cuarto batch y el otro estoy con quinto, entonces tengo que resolver esa duda exactamente con quién voy a dar lectura y de ahí solo. Ah, ok, gracias. Ok, ¿Y entonces otros grados usted entonces qué les da? O sea, ¿mate también o les da otra materia? en este caso yo trabajo desde tercero primaria hasta quinto bachillerato, Ah, entonces tengo ahí bastantes grados para entretenerme. sí, tiene un montón. Ok, entonces ahora sí, tenemos prácticamente lo que es biología. ¿Qué saben ustedes de biología? Chicos, algo que sepan de Biología, biología. ¿Qué dijo Miss? Perdón.
¿Qué saben ustedes de biología? ¿Qué conocen de biología? Es que no me acuerdo qué era, pero aquí tenía mi Es el del año pasado, o sea, el de cuarto bachillerato de biología, pero como le digo, las pasé en blanco. Pero me faltaba en color. ¿Y recibieron biología el año pasado? No, yo No. no, pero, o sea, no, aquí no, aquí no. Ah, ok. En este caso, biología, dependiendo claramente en dónde estudiamos, se ve o no se ve. Eso más que todo en el área de básico, ¿verdad? Dependiendo del área o del lugar donde nosotros estudiamos, vemos o no vemos biología. En este caso, biología es como decir ciencias naturales. ¿De acuerdo? Esos, Sí, eso le iba a decir, Miss, esos, que es lo mismo. O sea, Y yo es, creo que están hasta allá atrás en la bodega los es libros, todo lo pero relacionado con el ser ok, humano, su cuerpo y todo, todo. exacto. En este caso, biología, nosotros lo relacionamos súper y bastante con ciencias naturales, pero ciencias naturales, la diferencia que tiene es de que abarca todo, química, física y biología. En este caso también agarra un poco de historia. Ahora bien, en biología nosotros separamos todo lo que tenga que ver con las curvas, con el tiro parabólico, con la fuerza, los newtons y todo eso, ¿verdad? Lo separamos de biología y separamos química, que es la composición molecular de todos los objetos. Y nos enfocamos en la vida. Así lo vamos a ver. Este es el enfocarnos en la vida. Ahora bien, voy a molestar a José para que me ayude con la lectura de este párrafo que tenemos en pantalla. Uy. La biología, cuyo nombre proviene del griego bios, vida, y logía, ciencia y saber, es una de las ciencias naturales y su objetivo de estudio comprende a las distintas formas y dinámicas de la vida, el origen, la evolución, la adaptación y los procesos propios de los seres vivientes, la nutrición, el metabolismo, el crecimiento, la respuesta al estímulo, la reproducción y sus diversos mecanismos posibles de existencia. Excelente. Entonces, acá nos vamos a quedar con lo más importante. Es decir, ustedes van a escribir, van a dejar su hoja para su carátula, para los que ya tienen cuaderno, y los que no van a ir anotando en un cuaderno X la información. Acá lo que yo puedo rescatar y mi idea principal de todo es la biología, cuyo nombre proviene del griego bios, que significa vida, y logía, ciencia del saber, ciencia o saber. Prácticamente lo único que nosotros vamos a ir anotando en nuestro cuaderno es hasta ahí, hasta donde tenemos saber, todo lo que está en paréntesis únicamente. ¿Por qué me voy a quedar con esto? Porque nosotros al entender esto, se sobreentiende que vamos a hablar de ciencias naturales, que vamos a hablar de la vida, de la evolución, de cómo funciona. Esto es lo principal y lo demás simplemente queda prácticamente a la imaginación y de que yo ya sé de qué se va a ir tratando. En este caso, nosotros decimos que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, investiga los organismos individuales, las especies en su conjunto y las interacciones entre ellas y el ámbito físico, es decir, el entorno, el medio ambiente, en lo que éstas se desarrollan. Con anterioridad, una gran parte de la comunidad científica creía en la teoría de la generación espontánea. ¿Quién en algún momento ha escuchado esta teoría de la generación espontánea? Yo no, Miss. No, ok. Esta teoría prácticamente indicaba de que los animales podían surgir espontáneamente a partir de materiales inanimados, es decir,
por arte de magia y ¡puf! Se dio la vida, ¿verdad? Entonces, esto es una de las teorías que más se creía del origen de la vida. Por ejemplo, los sapos podían surgir del lodo de donde habitaban. También existía la creencia de que algunas especies podían dar origen a otras, como en ciertas plantas que producían mamíferos en el interior de sus frutos. Y a pesar de que nadie ignoraba que los sapos y los mamíferos tenían descendencia, no se excluía la posibilidad de que pudiesen surgir de otras formas, además de la reproducción. Es decir, de que, o sea, había lo de que, ay, ahí me va a salir un sapo. ¿Cómo saber? Pero ahí me va a salir un sapo. O que adentro de frutas habían animales. ¿Y por qué? Porque adentro de la fruta nacían y se reproducían los animales. Hoy se sabe que Miss, los pero, organismos... por ejemplo, estas cosas, ay, pero, Ok, digan. pero estas cosas al final tienen mucha lógica porque estas personas se están basando en algo que es cierto, porque tal vez no precisamente era lodo lo que estas personas veían, pero si usted se da cuenta, por ejemplo, aquí en Guatemala hay muchas charcas y todo eso, y de ahí nacen muchos sapitos, ahí encuentra uno los renacuajos y todo eso. Entonces, puede que se asimile con el lodo, y lo mismo con las frutas. Si uno deja pasar una fruta por días, ahí la muerde, salen los gusanos o sale, la cosa es que salen animales de ahí, de la misma fruta. Entonces, tiene mucha razón esa teoría, o sea, así todo puede salir de algo, o sea, tiene mucha lógica. Exacto, pero por eso indicamos de que esa es la teoría espontánea, de que obviamente nosotros actualmente sabemos de que se generan por la reproducción de esa misma especie. Por eso muchas veces nosotros sabemos de que en una agua limpia, purificada, no se va a dar de que van a salir gusanos o peces de la nada, ¿verdad? Sino de que tuvo que existir una célula, un huevo o algo que genere esa vida. La teoría de la espontaneidad o la teoría espontánea, prácticamente eso es de que todo aparecía de la nada. Los científicos del siglo 18 clasificaban las entidades de la naturaleza en 3 grandes reinos. ¿Cuáles creen que son los 3 grandes reinos que anteriormente se creía? Ok, empecemos. ¿Cuáles son los reinos actuales? Eran el Los reino, mamíferos. no, está el reino Fonsi, creo que era. Ajá, Sí, el reino no, Fungi. esa muere, Fonji, el reino Plantae, creo que era. Ajá, Y no sé qué otro era. Animales o algo así, no sé. Animalia, excelente. Animalia, Ahí sí. nosotros en sí tenemos un poquito más de reinos, ¿verdad? Actualmente. Pero anteriormente se podían clasificar en minerales, vegetales y animales. A lo largo del siglo, o bueno, en este caso de ese siglo, que era el siglo XVIII, las plantas, o el avance, mejor dicho, del conocimiento de la naturaleza demostró que los animales y las plantas comparten atributos únicos que los distinguen completamente de los animales, principalmente la organización corporal compleja y la capacidad de crecer, de reproducirse y de morir. Basándose en estos conceptos, el naturalista francés Lamarck propuso en el año de 1778 la división de la naturaleza en 2 grandes grupos: los minerales, que son llamados seres inorgánicos, y los animales y vegetales, que son denominados seres orgánicos. Ahí nosotros estamos hablando ya de una clasificación diferente, pero que es lógico, ¿verdad? Porque lo que son los minerales no se pueden deshacer. En cambio, los animales y los vegetales se pudren, se deshacen y desaparecen prácticamente, cosa que no sucede con los minerales. Entonces, hasta el momento, vamos nosotros viendo lo que es la teoría de la generación espontánea y sobre el naturalista francés Lamarck, que es la división de inorgánicos y orgánicos.
Ahora bien, vamos a proseguir. Voy a borrar esto. Ok, hasta ahí lo voy a dejar de compartir aquí. Y voy a compartir en el siguiente. Ok. Ok. ¿Qué es la biología? Es una ciencia natural que se dedica a analizar las propiedades y las características de los organismos vivos, centrándose en su origen y en su desarrollo. Antecedentes históricos de la biología. Antes de la experiencia de la biología, los mitos explicaban los fenómenos naturales, el universo y el origen del mundo. Como ciencia aparece en Grecia, en Galeano, como primer filósofo experimental. Gabo, ¿lo molesto con la lectura de este pequeño cuadro? Sí, dice biología durante la Edad Antigua. En la Edad Antigua se discutía sobre la naturaleza del mundo. Buscaban los elementos que como principios conformaban la realidad, particularmente la realidad material. Muchos hablaron de un solo elemento. Anaxímenes planteó que el aire era la causa primera. Exacto, es Era la decir, causa que primera. era como el único elemento que existía. En la Edad Media, en esta época, la biología no tuvo grandes adelantos. Y esto porque los naturalistas se limitaron a copiar los escritores y dibujos dejados por los griegos y romanos, debido al predominio de la filosofía eh, escolástica. En este caso, prácticamente acá podemos tener la idea de que surge lo que son los naturalistas. ¿Quiénes eran estos naturalistas? Prácticamente eran los que veían y conocían todo de la naturaleza, pero no cuestionaban lo que había anteriormente. Ellos sabían que estaba ahí, tenían dudas, pero no lo cuestionaban. Hace aproximadamente 2500 años, algunos sabios griegos hicieron una distinción entre el estudio de la naturaleza y las cuestiones religiosas. Hay una parte que nosotros actualmente tenemos una gran confusión. Creemos que estar a favor de la ciencia es estar en contra de la religión, ¿verdad? Decimos, ok, está el cristiano, el mormón, el católico, el judío, el testigo de Jehová, y está el ateo, que no creen en la creencia divina, pero se basa en la ciencia, ¿verdad? Tenemos esas dos grandes divisiones, pero si nosotros indagamos más en la historia de esto, muchos de los grandes científicos eran religiosos. ¿Y qué es lo que buscaban? Encontrar a Dios en la naturaleza, encontrar a Dios en la materia, encontrar a Dios en lo que existía, buscar algo específico, ¿verdad? A veces es una idea muy errónea creer que la ciencia y la religión no van de la mano, ¿verdad? Cosas que para nosotros fue la teoría del Big Bang y para otros es la creación divina. Cada uno tiene su punto de vista y un origen diferente para dar. Los filósofos jónicos fueron los primeros en aportar explicaciones naturales a los fenómenos físicos, con base a la observación de los acontecimientos y el pensamiento racional. Tales de Mileto fue uno de los fundadores de esta filosofía de la naturaleza. También admitía que la mente humana era capaz de comprender las leyes y los principios de la naturaleza. Estos se basaban con la primera parte, que es la observación. En este caso, vamos a continuar, tenemos lo que es la edad moderna. Con el Renacimiento se inicia la época moderna de la biología, que duró hasta finales del siglo XIX. En ella se definieron los grandes cambios biológicos y se inventaron algunas herramientas que nos hicieron más fructífera la investigación.
En la edad contemporánea se caracterizaba desde el punto de vista científico por un extraordinario aumento de los descubrimientos, muchos de los cuales ya han tenido repercusiones en la industria y hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. La biología actualmente, ya para ir avanzando un poquito más rápido, a principios del siglo XXI, las ciencias biológicas convergieron con disciplinas nuevas y clásicas anteriormente diferenciadas con la física en campos de investigación como la biofísica. Se hicieron avances en química analítica, inclusiones de las mejoras en sensores y componentes ópticos. Ahora acá nosotros podemos ver a grandes exponentes de la biología. Adela, ¿a quiénes tenemos? A Charles Darwin, que es el padre de la evolución, a Gregorio Mendel, que es el padre de la genética, y a Aristóteles, uno de los primeros biólogos, así, una de las 500 especies, unas 500 especies, pero es que no alcanzo a leer. Unas 500 especies de peces, entre otros animales. Ahí está. Ahora sí, podemos Ya. imaginar entonces que son grandes personas, pero muchas veces lo que nosotros no mencionamos de Charles Darwin era que era un sacerdote, ¿verdad? O sea, ¿En serio? son pequeñas cosas que no se dejan a la luz, porque nosotros creemos, ok, el Tantos padre años de que la uno evolución. lo ve, porque desde sexto primaria que uno sabe que él es el padre de la evolución, o al menos desde básicos, pues uno sabe eso, pero yo no sabía que era sacerdote. Muchos, como indicaba anteriormente, muchos de los científicos anteriores que creían y que buscaban prácticamente encontrar la vida, eran religiosos. ¿Y por qué se daba esto? Porque los religiosos eran los únicos que tenían esa potestad de dar nueva información. Anteriormente, yo creo que en la parte de la historia nosotros comprendemos de que la iglesia o la religión ha estado íntimamente ligada con la ciencia y la política. Eso están, pero anteriormente la iglesia tenía un poder inimaginable a comparación del gobierno. Entonces, en este caso, muchos de estos eran religiosos. El hecho que sean filósofos no quiere decir de que no creían en Dios, sino que ellos analizaban la vida. Ahora bien, les voy a compartir un pequeño enlace de una pequeña actividad. Ok, en esta actividad vamos a encontrar lo que son algunas ciencias relacionadas con la biología. Ok, voy a ponerlo aquí primero y luego ustedes lo van a identificar. Acá ustedes van a encontrar lo que es la física, geografía, climatología, matemáticas, sociología y química. Cuando ustedes encuentren la palabra, deben de darle clic a donde lo encontraron y la palabra que tienen acá. Vamos a poner acá, Ya encontré física. solo quiero ver dónde está física. Está en la primera fila, váyase al cuadro número 4 y se va hasta abajo. Y abajo el cuarto, ahí, en esa línea baje. Entonces, Ahí ahí va a está. empezar Ok, física, la F. gracias. Ya encontré Entonces, sociología. permítame, de acá usted escoge y busca la palabra física. Ahí se va anotando su punto, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces, se los voy a dejarle compartir y les voy a colocar el enlace en el chat. Ahí está, para que ustedes lo puedan trabajar. Tienen, si no estoy mal, el tiempo de 4 minutos para poder encontrarlo. Tienen únicamente 6 vidas para poder encontrarlo. Tenemos la persona o está el rango de quién lo va a encontrar, de primero, de segundo y de tercero.
Ahora mismo tengo mouse y estoy usando la cosita de aquí y se me bugueó. Ya terminé mis. Excelente, muy bien. ¿Cómo vamos los demás? Complicado. No. Solo me falta física. Eso sí, a cada uno de ustedes les aparece de manera diferente a como a mí me aparece en pantalla y a cómo le aparece a sus demás compañeros. Estaba fácil. Ya lo terminé. Excelente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Estas que dijimos que eran. Ciencias que ¿Cuáles se eran? relacionaban con la biología, también conocido como ciencias auxiliares. Muy bien, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y vamos acá. Tenemos entonces ramas de la biología. La biología contemporánea posee un altísimo nivel de diversificación reflejado en sus numerosas ramas, según el tipo de seres vivos y o ecosistemas de su interés o la, perspectiva que adopta respecto a ellos. Tenemos entonces la primera, la zoología. ¿Qué piensan ustedes que es la zoología? La que estudia los animales. La que estudia los animales. Excelente. Voy entonces con el siguiente. Botánica. Es la que estudia sobre las plantas, ¿verdad? Exacto, es el que Y estudia. los suelos y todo eso, ¿verdad? Exacto. ¿Y la ecología? De los ecosistemas. Muy bien, permítame un momentito, solo hacer un cachito más grande las letras para que se puedan identificar. Salud. Ahorita sí. Ok, permítame, ahorita sí voy a compartir nuevamente la pantalla. Tenemos entonces lo que es la zoología, que es el estudio específico del reino animal en sus distintas variantes y niveles. Cuando veamos todo lo que es el estudio de animales, ustedes van a comprender que un animal no es simplemente así, sino que tiene que tener una familia, un filo, una clasificación y todo lo que tenga que ver con la filogenética. Ahora bien, la botánica es el estudio del reino vegetal, plantas, árboles, algas y algunas u otras formas fotosintéticas. La ecología es el estudio de las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí con su entorno. Ahora bien, sí voy a necesitar que por favor ustedes vayan trabajando lo que es un pequeño cuadro
para ir identificando esta relación. Es decir, voy a escribir acá, voy a insertar, en el caso de un cuadro. Acá, ven. Ustedes colocan como título ramas de la biología y a un lado la palabra concepto. Aquí voy a escribir, por ejemplo, la palabra zoología y del otro lado la definición. ¿De acuerdo? Ok, eso vamos a trabajar con cada una de las ramas que vamos a ir viendo y trabajando. No se preocupen por el tiempo porque todavía tenemos un periodo extra, otro periodo de biología. Miss, ¿me escucha? Sí, Gabo, sí lo escucho. Es que se me trabó. No Ok, escuché lo que dijo de último, discúlpeme. en este caso usted debe de realizar un cuadro referente o similar al que yo tengo en pantalla, ¿de acuerdo? Donde usted Ajá. debe trabajar prácticamente lo que es las ramas de la biología y el concepto. De un lado pone el título y en el otro la definición o como tal el concepto. Ah, ok, Miss. Eso creo que Eh, lo puedo hacer más fácil en... Ah, no, olvídalo, olvídalo. Lo puedo hacer en Word. Em, O quería sí, que lo hiciéramos en el cuaderno. lo ideal es de que lo trabajen en el cuaderno. Después sí te van a ver por qué. Ah, ok, Miss. No entiendo tan bueno, lo voy a hacer en el cuaderno. Ok. Miss, tenemos que poner todas. De las que aparecen por el momento, sí. O sea, esas tres que están ahí. Sí, por el momento sí, porque vamos a ir viendo otras. Ah, ok. Si se finaliza o en este caso se acaba el tiempo, ingresan con el mismo enlace, ¿de acuerdo? Ok, Miss. ¿Yamis? Gracias. ¿Cómo vamos los demás? Me solo hay
lo que estaba al principio sobre un concepto de la biología, ¿ustedes qué era? ¿Qué era? ¿Qué concepto de biología? Es que al principio usted proyectó algo, ¿se acuerda? Una El de bios y presentación. logos, Ajá. biología.